La lluvia repiqueteaba con insistencia contra las ventanas del salón cuando sonó el timbre, 3 veces rápidas. Un sonido cortante, casi impaciente, que interrumpió el silbido tenue del hervidor de agua. Dejé la taza vacía sobre la encimera, me sequé las manos con el delantal y me acerqué a la puerta principal. No esperaba a nadie, y menos en una tarde tan cerrada como aquella. Al abrir me encontré con una escena cuidadosamente coreografiada. Daphne estaba ahí. Su abrigo blanco empapado brillaba bajo la luz del farol del zaguán. Sostenía un paraguas con una mano y con la otra un sobre manila mal disimulado. A su lado un hombre bajo de traje barato y expresión impasible cargaba un maletín metálico y un portapapeles. Lo reconocí sin que nadie me lo dijera un notario. Y justo detrás, como un espectro sin voz, estaba Damián, mi hijo, mi único hijo, empapado hasta los huesos con la mirada clavada en el suelo de barro, como si estuviera ahí por obligación. «Hola, Auristela», dijo Daphne con esa voz suya suave, como terciopelo, pero tan fría como una cucharilla de plata. «Solo venimos a firmar unos documentos. Es algo rápido para facilitar la gestión futura de la casa. Pensamos en todo. No me moví, no hablé. Simplemente me aparté con lentitud y les permití el paso». Daphne entró con decisión sin esperar permiso, dejando charcos sobre las baldosas hidráulicas que yo había limpiado esa misma mañana. El notario la siguió sin mirarme siquiera. Damián dudó un segundo, pero también cruzó la puerta como quien ya no tiene fuerza para retroceder. En el salón Daphne extendió los papeles sobre la mesa de roble como si fuera suya. Los colocó con precisión y deslizó uno hacia mí. «Aquí solo tu firma. Así evitamos líos más adelante. Imagínate si pasara algo». No necesitaba mirar el documento. Lo supe con solo ver el membrete, la escritura de mi casa. La casa donde viví con Tomás, donde crié a Damián, donde enterré a mi madre y cociné cada Navidad con manos temblorosas. Esa casa. Y aún sin que me dijeran nada, entendí no era una propuesta, era una toma. Y lo más cruel no era que vinieran por ladrillos y vigas, sino que lo hicieran con sonrisas prestadas y zapatos aún mojados del altar. La primera vez que vi a Daphne fue en una pequeña cafetería cerca del Parque de la Alamedilla. Me la presentó Damián con esa mezcla de entusiasmo e inseguridad que solo un hijo adulto puede tener cuando cree haber encontrado el amor. Ella llevaba un vestido color vino sencillo, pero exacto, y una sonrisa cuidadosamente colocada entre la educación y el cálculo. Se levantó para saludarme como si me hubiera conocido de toda la vida y me llamó señora Auristela con una dulzura que no sonaba del todo sincera. Durante la conversación me elogió los pendientes que llevaba puestos, unos que heredé de mi madre, ofreció llevar las tazas al mostrador y me habló de lo mucho que admiraba a las mujeres fuertes e independientes como usted. A todo esto, yo asentía, sonreía y la observaba. Había algo en ella que no terminaba de encajar, pero no quise ponerle nombre. Una madre a veces elige creer antes que sospechar. Después de la boda, que fue íntima pero elegante, la pareja vino a quedarse unos días en casa antes de partir a su luna de miel. Damián me lo planteó como un gesto de transición. Unos días nada más, mamá. Yo, ingenua, preparé el cuarto de invitados con flores frescas. Al segundo día, Daphne empezó con las preguntas. Primero, ¿cómo funcionaba la alarma? Luego, ¿cuántos metros construidos tenía la casa? Después, si los vecinos eran tranquilos, si había problemas de humedad, si el tejado estaba reformado. Lo decía con naturalidad, como si charlara sobre el clima. Yo respondía sí, pero con una inquietud sorda que empezaba a instalarse en mi estómago. Unos días más tarde, regresaron de la luna de miel acompañados de los padres de Daphne. Pensé que era una visita de cortesía, pero su madre apenas me saludó antes de comentar que la zona tenía un potencial de revalorización estupendo y que con una reforma mínima, esta casa podría valer el doble. Nadie preguntó por la bugambilla que plantó Tomás, ni por los ventanales que hicimos instalar juntos. Nadie habló de historia, solo de valor.
Y esa fue la primera grieta que me hizo empezar a escuchar en silencio. Aquella mañana, como tantas otras, el aire en casa olía a lavanda y ropa limpia. Había lavado sábanas y toallas del cuarto de invitados más por necesidad que por amabilidad. Daphne y Damián ya llevaban 2 semanas instalados y no mostraban señales de moverse. Me repetía que era temporal, que quizás estaban esperando que su piso estuviera listo, que era cuestión de días. Pero algo en mi interior, ese algo que no se enseña ni se explica, solo se aprende, me decía que no era así. Caminaba por el pasillo con una pila de ropa doblada en brazos cuando me detuve frente a la puerta del cuarto. Estaba entreabierta. No era mi intención espiar, pero fue su tono el que me obligó a quedarme. ¿Y cuándo crees que podamos liberar la casa?, preguntó Daphne con voz baja, pero nítida como quien planifica algo inevitable. No lo sé, dijo Damián, y en su voz no había firmeza, solo cansancio. Mamá está siempre por aquí. Exacto, interrumpió ella. Siempre aquí ocupando espacio. Esta casa podría valer una fortuna si la reformamos. ¿De verdad necesita 3 habitaciones solo para ella? Hubo silencio. Un silencio que pesaba como piedra. No escuché más. No quise. Me alejé despacio con la pila de ropa aún en brazos y sentí que las toallas pesaban el doble. Me refugié en la cocina y las dejé con cuidado sobre la silla. El agua de la tetera ya había hervido hacía rato y el silbido se había apagado sin que me diera cuenta. No lloré. No grité. Guardé cada palabra en ese lugar profundo donde las mujeres guardamos las verdades que no queremos aceptar aún. No por cobardía, sino por estrategia. Porque hay momentos en los que reaccionar es ceder y callar es preparar la defensa. Esa noche Daphne bajó con la bata de mi hijo descalza, con una sonrisa torcida preguntando por leche de avena, como si todo le perteneciera. Me llamó mamá mientras dejaba su móvil sobre la encimera. Yo serví el té sin responder, y en ese instante, mientras removía el azúcar con la cucharilla de plata, que fue de mi abuela, supe que ya no había lugar para las dudas, solo para los pasos concretos. 2 días después de aquella conversación robada, tomé el tranvía hacia el despacho de Valeria Altúnez. No la veía desde el funeral de Tomás, cuando me abrazó sin palabras y se ofreció a cualquier cosa. Tomás siempre dijo que si alguna vez necesitábamos sentido común con colmillos, Valeria era la indicada. Me recibió con una mirada directa y sin adornos. Su despacho era sobrio, con estanterías repletas de carpetas rotuladas y olor a papel antiguo. Le entregué una carpeta de cartón gastada con las escrituras de la casa del testamento y otros documentos que había guardado durante décadas. Mientras ella revisaba hoja por hoja, yo no dije nada. Solo me senté frente a ella, con el abrigo sobre las piernas y las manos cruzadas, esperando una señal de que no estaba exagerando. No hay ningún poder notarial activo, dijo finalmente. Y eso es bueno, porque si lo hubiera y no lo hubieras firmado, tú estaríamos hablando de algo mucho más grave. Asentí. El corazón se me soltó un poco, pero no del todo. Aún así continuó. Si esta gente intenta representar decisiones legales en tu nombre, hay que anticiparse. Podemos registrar una cláusula de protección, impedir cualquier cesión o traspaso sin verificación judicial y dejar constancia legal de que esta casa no está disponible para ningún tipo de movimiento sin tu consentimiento expreso, por escrito y frente a notario. Supe en ese momento que no estaba sola. Ese mismo día comenzamos el proceso. Firmé documentos, autoricé bloqueos de instrucciones específicas. Valeria fue meticulosa. También me sugirió hacer un seguimiento preventivo. No con cámaras, no con confrontaciones, sino con inteligencia. Antes de marcharme, me ofreció el contacto de alguien de confianza, alguien que había trabajado en seguridad discreta durante años. Un tal Isandro. Me lo anotó en una tarjeta pequeña. Esa noche, mientras revisaba mis papeles en la mesa del comedor, sentí algo que hacía tiempo no me visitaba control. La tormenta aún no había pasado, pero al menos ya sabía dónde estaban mis botas y mi paraguas, y también dónde empezar a cerrar puertas. Al día siguiente de mi reunión con Valeria, llamé a don Julián, el cerrajero del barrio de toda la vida. No hizo preguntas,
Le pedí que viniera a primera hora de la tarde, cuando Daphne y Damián no estuvieran en casa. Llegó con su maletín de cuero, su gorra de cuadros y ese andar pausado de quien lleva décadas abriendo y cerrando puertas ajenas sin dejar rastro. En menos de una hora, todas las cerraduras habían sido reemplazadas. La del portalón principal, la del jardín, la del despacho de Tomás y hasta la del trastero. Me entregó el nuevo manojo de llaves con una sonrisa discreta. Le di las gracias sin explicar nada, y él, con esa sabiduría silenciosa, tampoco pidió explicaciones. Esa misma tarde tomé la carpeta con los documentos más importantes, las escrituras originales. El testamento, un álbum de fotos familiares, una carta manuscrita de mi madre, y me dirigí al banco. Abrí una caja de seguridad a mi nombre y los deposité allí uno por uno, como quien guarda no papeles sino historia. Al salir mi móvil vibró. Era un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza. Doña Auristela Ramírez, dijo una voz masculina seca. Me llamo Isandro Sáenz. Me habló de usted la señora Altúnez. Asentí, aunque él no podía verme. Hay algo que debería saber, continuó. Su nuera ha presentado un contrato ante la inmobiliaria Ríos Insolano para iniciar valoración de mercado. El documento incluye su firma. Sentí cómo se me helaba la espalda. Isandro no necesitó decir más. Tengo copia del documento. Le enviaré las fotos por correo seguro. A simple vista, la firma es una imitación, bastante buena pero falsa. Agradecí con voz tensa. Colgué y me senté en un banco del Paseo de Carmelitas mirando las ramas de los árboles mecidas por el viento. Hasta ese momento pensaba que Daphne era ambiciosa, pero ahora entendía que era también temeraria, y eso en alguien sin escrúpulos podía ser peligroso. No bastaba con proteger mi casa. Iba siendo hora de protegerme también a mí. Volví a las meriendas de los jueves sin decir una palabra sobre lo que estaba viviendo. Nos reuníamos en casa de Puri, una antigua profesora de filosofía, con las manos siempre manchadas de tinta. Éramos 6 mujeres, todas en edades donde una ya ha sido madre, esposa, cuidadora, y sombra a veces todo al mismo tiempo. Viudas, jubiladas, divorciadas. Ninguna inocente. Ese día llevé bizcocho de yogur con ralladura de limón. Doña Milagros, la más mayor, trajo mantecados y una carpeta. Una carpeta, sí. No de recetas, sino de documentos. Al terminar el café, la puso sobre la mesa. Es un modelo de testamento actualizado, dijo, para que los hijos no puedan invocar la incapacidad sobrevenida y firmar en nombre de una. Me lo dio un abogado del ayuntamiento, por si alguna lo necesita. Todas nos miramos. Ninguna se rió. Milagros compartió entonces su historia. Cómo su hijo, tras años de distancia, regresó a vivir con ella y en menos de 6 meses la llevó al médico, la convenció de firmar por seguridad y acabó inscribiéndola como persona semidependiente. Me que echó con una maleta y 2 mantas, dijo. Todo legal, todo frío. Puri le acarició la mano. Nadie le preguntó si lo había denunciado. Sabíamos que no. Desde aquel día, nuestras meriendas se transformaron. Entre infusiones de roibos y pastas de anís, compartíamos cláusulas, notarios confiables, trucos para blindar pisos, ideas, para dejar legados sin herederos formales. Incluso empezamos a intercambiar frases de respuesta para familiares manipuladores. No es desconfianza, es previsión, decía Araceli. El testamento se hace mientras una está clara, no, cuando ya no puede hablar, añadía Carmen. Yo escuchaba más de lo que hablaba, pero por dentro sentía como algo se afirmaba. No estaba sola. Éramos muchas, invisibles quizás, pero no indefensas. Al final del encuentro me acerqué a Milagros y le pedí una copia de aquel modelo de testamento. Me lo entregó con una sonrisa triste y un susurro. A veces basta con dejar de esperar que nos cuiden y empezar a cuidarnos nosotras. Volví a casa con el sobre bien guardado en el bolso y una certeza nueva latiendo bajo la ropa. Fue un martes por la mañana cuando Isandro me llamó. Su voz seguía siendo seca, pero tenía un matiz contenido como si llevara una verdad entre los dientes. Tengo algo que querrá escuchar, me dijo.
Le dejo una copia en la panadería de la plaza con el sobre que ya acordamos. Colgué sin hacer preguntas. Caminé hasta el centro con calma como si fuera a por pan y no a recoger una prueba. El sobre estaba justo donde me indicó, detrás de la caja de infusiones, con una pequeña memoria USB dentro. Esperé a estar sola en casa para reproducirlo. Cerré ventanas, corrí las cortinas, apagué el móvil. Inserté el dispositivo en el portátil y di play. El archivo comenzaba con ruido de fondo, cucharillas, platos, conversaciones ajenas. Luego su voz, la de Daphne, sin adorno, sin disfraz, su verdadera voz. Está completamente ida, te juro. Se pone a por hablar de recetas de álbumes familiares. Se reía con una ligereza ofensiva. El día que firme la casa, entra al mercado. Ya hablé con la agencia. Tienen compradores esperando. Silencio. Luego otra voz, más apagada tal vez, Damián. No logré entender lo que decía, pero ella respondió rápido. No va a pelear. Cree que quedarse callada la hace fuerte, pero eso la hace fácil. Cerré el archivo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Esa última frase me quedó resonando en el pecho. Fácil. ¿Eso creía ella de mí? No lloré. No me permití temblar. Abrí mi caja fuerte y grabé 3 copias del audio, una en un nuevo pendrive, otra en una carpeta cifrada en el ordenador y la tercera en una nube segura con contraseña. No era paranoia, era previsión. Esa noche dormí con el portátil cerrado sobre la mesilla como si fuera un escudo. Y al amanecer, mientras me preparaba un té, supe que el momento de la espera había terminado. Ahora tocaba actuar. Volvieron un jueves como si quisieran repetir el guión de la primera vez. Mismo timbre impaciente. Misma hora, misma lluvia fina mojando los azulejos del porche. Daphne llevaba una americana clara y una carpeta bajo el brazo. Damián, algo más encorvado, la seguía con la mirada baja y los cordones desatados. Detrás de ellos, el mismo notario anodino con su maletín metálico y cara de trámite rutinario. Yo ya los esperaba. No con ansiedad, sino con precisión. El salón estaba en orden, la tetera apagada, y el juez de la Vega, delegado del Juzgado Municipal de Pietras de Mí, con el aplomo que da la ley escrita. Vestía discreto, pero su presencia era inequívoca. Había accedido a acompañarme en persona tras recibir mi solicitud y la documentación correspondiente, y estaba preparado. Abrí la puerta solo unos centímetros. Daphne sonrió como quien cree tener el control absoluto. Trajimos todo lo necesario para firmar. Hoy podemos dejar esto resuelto sin dramas. Yo no respondí, extendí la mano y le entregué un sobre sellado con la firma del juzgado. Daphne lo tomó con gesto automático. Lo abrió mientras hablaba, todavía convencida de que aquello era una formalidad. Su sonrisa se disolvió en cuanto leyó las primeras líneas. ¿Qué es esto? El juez dio un paso al frente y con voz firme pero serena recitó orden judicial emitida y registrada. Cese inmediato de toda acción legal o financiera sobre esta propiedad. Cualquier intento posterior será considerado fraude y sujeto a denuncia penal. El notario cerró su maletín sin decir palabra. Dio un paso atrás. Damián me miró por primera vez en días, los ojos cargados de algo que ya no era convicción, sino miedo. ¿Nos estás denunciando?, preguntó con un hilo de voz. Os estoy deteniendo, respondí. Antes de que crucéis una línea que no podréis desandar. Daphne abrió la boca, pero el juez la interrumpió. Lo mejor es que se retiren. Y así lo hicieron. Bajaron los escalones sin mirar atrás, sin gloria, sin casa. Cerré la puerta con suavidad y deslicé el cerrojo sabiendo que lo más importante aún estaba por decirse. No pasaron ni 3 horas desde que cerré el cerrojo. Ya era de noche cerrada cuando volvió. Esta vez sin paraguas, sin sonrisa, ni notario. Solo. Llamó a la puerta con los nudillos, no con violencia, sino con una mezcla de ansiedad y vergüenza que traspasaba la madera. No abrí del todo. Dejé la cadena puesta. Desde el hueco vi sus ojos rojos, no de llanto, sino de insomnio y pánico. Mamá. ¿Qué es esto?
Tenía en la mano el sobre que le había entregado el juez, la orden judicial. Pero yo ya tenía otro preparado más delgado de papel marfil con su nombre escrito a mano. Lo extendí con calma. Esto es para ti, tu copia del Nuevo Testamento. Damián lo tomó como quien recoge algo que quema. No lo abrió. Me miró sin entender del todo. Nuevo Testamento, ya no figuras en él. Tampoco Dafne, ni ningún nombre que haya confundido mi amor con una propiedad. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Bajó la vista. Las manos le temblaban. Yo no sabía que ella... No quería que llegáramos a esto, murmuró. Lo permitiste, le respondí sin levantar la voz. Y cuando uno permite que otros pisoteen lo que es sagrado, se convierte en parte de la pisada. Tragó saliva. Teníamos deudas. Ella decía que era lo más lógico. Y lo más lógico era echar a tu madre de la casa donde te criaste. No respondió. Apoyó la frente en el marco de la puerta. Ya no parecía un adulto, ni siquiera un hijo. Parecía alguien extraviado. Yo te crié con dignidad, le dije, no con ambición prestada. Se quedó inmóvil. Durante un segundo creí que iba a decir algo que lo redimiera, pero el silencio pesó más. No estoy enojada, añadí, estoy libre, y entonces cerré la puerta con suavidad. No hubo portazo, solo un clic preciso, y dentro por primera vez en semanas el aire volvió a sentirse limpio como si la casa respirara de nuevo conmigo. Al día siguiente, la bugambilia amaneció en flor. Han pasado varios meses desde aquella noche en que cerré la puerta y con ella una etapa entera de mi vida. El tiempo ha seguido su curso y con él la casa ha vuelto a su ritmo natural. Por las mañanas huele a pan tostado y la luz entra de nuevo por los ventanales como si supiera que ya no hay sombra que la apague. La bugambilla del patio terca y generosa ha florecido una vez más sin que nadie la mire con ojos de tasador. Vivo en paz, no en soledad, que es distinto. Leire, mi sobrina, pasa todos los jueves por la tarde. Tomamos té, revisamos documentos, conversamos de cosas pequeñas y hermosas. Ella no espera nada de mí, y quizá por eso le confío tanto. Le he entregado una copia del testamento y las claves de la caja fuerte. No porque busque heredar nada, sino porque fue la única que nunca pidió. Solo estuvo, a veces al atardecer, camino descalza por el pasillo central, donde antes jugaba Damián con sus coches de madera. La casa guarda aún sus ecos, pero ya no duelen. Son parte de lo que fue, no de lo que quedará. Supe por Puri que Dafne y Damián se han separado, que ella se fue, y él ha intentado llamarme varias veces. He visto su número en el teléfono fijo, pero no he contestado. No por rencor, no por castigo, simplemente porque algunas puertas ya no se abren desde dentro. Esta casa que quisieron convertir en moneda de cambio es hoy más mía que nunca. No solo porque la defiendo con papeles, firmas y cerrojos, sino porque finalmente entendí que mi historia también merece un lugar blindado, intacto, sin intromisiones. Y si alguien me pregunta si me dolió, si lo que hicieron me rompió, diré que sí. Pero también que supe recomponerme. Porque esta casa no son solo paredes, es mi voz. Y ahora esa voz tiene testamento, cerradura y memoria. Y ninguna de ellas está dispuesta a callar nunca más.